Hoy les voy a contar mi historia que comienza en el año 2018. Un venezolano que llega a la Argentina sin dinero. Les voy a contar cómo inicia todo este periodo en el cual yo paso de tener distintos trabajos de forma informal, hasta tener un trabajo en relación de dependencia, en relación formal, ¿no? Ya en una empresa argentina. Todo comienza en el año 2018. En el año 2018 yo llego a la Argentina. Cuando llego a la Argentina, obviamente yo llego y no tengo trabajo, no tengo familia acá, así que nada, yo agarro y comienzo a hacer changa, ¿no? Hago distinto, lo que se dice en Venezuela, matar tigritos, lo que se dice en Argentina, hacer changas, ¿no? Que son pequeños trabajos diarios que uno hace como para tener algo de dinero, ¿no? Y bueno, esas actividades eran desde vender pan, arreglar computadoras a gente conocida que iba conociendo en el camino, en la ciudad, ¿no? En el día a día. Así que hacía pan, vendía pan, que era lo que realmente me daba algo de dinero. Arreglaba computadoras y bueno, básicamente eso, ¿no? Las primeras changas, ¿no? Yo cuando logro, yo paso una etapa cuando llegué de vivir en la calle, así que por frío y todo este tema yo sufro de asma, así que me enfermé, tuve un problema respiratorio, tuve unas hermanas medio complicado con eso y bueno, fue un periodo en donde no pude hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? Ni buscarlo, ¿no? Así que fue muy bajo anímicamente para mí, ¿no? Entonces, nada, llega el mes de junio y bueno, yo comienzo a publicar por redes sociales, nada, lo que yo sé hacer, que había tenido mi carrera, que podía hacer aplicaciones web, frontend, backend, lo típico, ¿no? HTML, CSS, JavaScript, la parte del servidor con PHP, todo esto, ¿no? Esto en un contexto en donde yo recién llegaba a la Argentina y me dieron 3 meses como turista, ¿no? Cuando vos entras como turista, vos no puedes eh, no puedes hacer ninguna actividad laboral. Entonces no podés, viste, de forma legal. Entonces no podía conseguir ningún trabajo en alguna empresa, no podía conseguir ningún trabajo en alguna empresa de forma legal. Eso totalmente descartado. Así que nada, yo tengo la necesidad cada vez más urgente de conseguir dinero. Tengo esa necesidad más urgente de conseguir dinero y lo que hago es publicar en Facebook, como les conté, en redes sociales como Facebook, y ahí publiqué, ¿no? Que podía hacer aplicaciones web y que también estaba abierto a hacer cualquier otro tipo de actividad, porque yo en Venezuela hice peluquería canina, soldadura, podía limpiar el pasto de un patio, el yuyo, cualquier cosa. Entonces, nada, tuvo ofertas como por ejemplo de trabajar en el campo, tuvo ofertas de hacer otras cosas como, por ejemplo, me llegó una oferta de hacer diseño 3D de piezas de auto. Eh, Qué sé yo, los dueños de la empresa vieron mi publicación y me ofertaron eso. eh, y bueno, tenía la opción de ir al campo, tenía la opción de hacer el tema del diseño 3D y tenía otra opción de una chica que me había escrito y me dijo que con su papá tenían un negocio y que yo podría aportar capaz algo en su negocio, ya que se necesitaba habilidad para manejar la computadora, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo tuve que hacer una evaluación de cuál era más viable, ¿no? Porque los trabajos que me hacían, las propuestas de trabajo para ir al campo, yo tenía que irme a puntos alejados de la ciudad para que me recogieran y básicamente inviable porque yo no tenía para pagarme los colectivos eh, y tampoco me iban a recoger en la parte que yo vivía, ¿no? ¿Viste? Por otro lado, la oferta de trabajar haciendo diseño de piezas de auto eh, me quedaba muy lejos de donde yo estaba viviendo y tenía que tomar 2 autobuses o 2 colectivos. Y claro, era inviable, eso lo tenía que hacer
por los primeros 30 días, si todo salía bien, si pasaba la entrevista, digamos, la charla con el dueño de la empresa. Y claro, 30 días pagando autobús hasta que te paguen tu primer sueldo, bastante complicado cuando no tienes, ¿no? Y bueno, después estaba la última oferta, que era de una chica que me dijo, mira, con mi papá tenemos tenemos este negocio, así que vení, la dirección es tal, tal. Y quedaba acá en el centro de Córdoba y me quedaba unos 3, casi 4 kilómetros de donde yo vivía. Entonces yo dije, mira, tengo estas 3 ofertas, voy a ir a la que yo veo más viable, ¿no? De ir eh, diariamente, ¿no? Así que fui a la que era más viable, ¿no? De tema transporte. Entonces, fui a la entrevista, eh, fui al lugar, hablé con la chica, me presentó su papá y bueno, ya entré a la oficina a hablar con su papá, ¿no? Hablo con su padre y me cuenta toda esta necesidad que tiene en su negocio. Básicamente ellos se dedican a lo que es em, peritaje de siniestros de autos. Entonces, nada, el señor me interrogó, quiso saber todo detalle de lo que yo hacía y nada, me preguntó de dónde yo era, qué edad tenía, a qué me dedicaba, a qué estudiaba, cómo llegué a la Argentina, cómo llegué a Córdoba, cada uno de esos aspectos, ¿no? Entonces, nada, él me ofrece eh, hacer unas actividades en su computadora que tienen que ver más con lo que hacen los peritos, ¿no? Que van, entrevistan, hacen informes para las aseguradoras. eh, entonces, nada, yo le dije que había complicaciones con eso, ¿no? Porque él me decía que, bueno, como esas actividades de perito tenían que ver con salir a la ciudad, entrevistar personas, y yo casi no tenía contactos con argentinos, no había tenido contactos con argentinos, y, y bueno, por ahí es complicado, porque tener tus primeras interacciones con un grupo de otro país, y va a haber choque cultural y es mejor como que primero pases un tiempo, digamos, adaptándote antes de llegar a eso, ¿no? Y menos mal que fue así, eh, porque si hubiera habido mucho problema o desconfianza de la gente cuando yo llamara por teléfono y escuchara mi voz, ¿no? Mi voz con mi acento. Esto porque ya un compañero que era de Perú se le complicaba bastante, ¿no? Esto porque las personas pensaban que podía ser un tipo de estafa para sacar los datos, etcétera. Así que bueno, nada, ahí yo le cuento al señor que, bueno, yo puedo aportarle en otras partes, ¿no? Como por ejemplo hacerle una aplicación web para solucionar algún problema en su negocio. Entonces, claro, él ya tenía una idea de algo que quería hacer, así que yo le dije, le contesto que yo podía hacer y él me contó su necesidad, que era básicamente todo lo que hacían los peritos de entrevista, análisis de documentación y el informe final que se le envían a las aseguradoras. eh, Hacerse solo una aplicación web que funcionara tanto en la computadora como en el celular, y de esa forma solucionar el problema que tenía, ¿no? Ya que los peritos por ahí tenían muchos errores en los formatos, en el texto, muchas cosas no estaban estandarizadas, así que con eso se solucionaba un problema, ¿no? Así que bueno, tuvimos toda esa charla. El señor fue súper amable. La verdad que yo me quedé sorprendido con la amabilidad y la buena onda, la buena predisposición de de ayudarme confiando en darme un trabajo. Em, entonces, nada, yo le cuento que, bueno, yo necesito hacer un relevamiento de todos los procesos que constituyen hacer ese informe para dárselos a las compañías aseguradoras. Y bueno, yo al próximo día voy, me da la autorización, vení y veamos qué podemos hacer. Así que yo hago todo ese relevamiento. No recuerdo bien si me tardé un día o más.
Pues yo hago todo el relevamiento y le digo, mira, yo creo que yo puedo hacer un sistema para hacer todo esto en aproximadamente 3 meses. Entonces, en base a, a ese tiempo que yo calculé y todo lo que le podía entregar a él, la aplicación que le podía entregar a él como solución, ya él me ofreció una cantidad de dinero que a mí me servía muchísimo. Era una cantidad de dinero que yo nunca había tenido en la mano todo para mí, digamos. Eh, y además de eso, me dijo que él me iba a estar pagando una cantidad diaria para solventar mis gastos, ¿no? Así que me pagaba esa cantidad de dinero en pesos diariamente y claro, eso me servía para pagar comida y gastos básicos, ¿no? Así que nada, comienzo a hacer el sistema. Pasan los primeros días de la primera semana, yo me doy cuenta, bueno, no tengo computadora en ese momento, obviamente, porque no tengo nada, ¿no? Uso la computadora del estudio, de su oficina, y bueno, instalo todas las cosas que necesito para trabajar. Y bueno, yo llegaba muy temprano y también me iba un poco más tarde que todos, porque mi necesidad, mi hambre como de crecer o de tener un trabajo o de cumplir bien con esa primera misión, digamos, era muy alta y yo sabía que iba a tener algunas complicaciones técnicas para resolver algunos puntos, ¿no? Así que cuando tenía estos puntos más complicados, siempre yo me quedaba un poco más tarde o iba más temprano para aprovechar la computadora. Yo voy así 5 días y ya voy un lunes y acá los pongo en contexto que él no tenía nada de información personal mía, no tenía un documento, no tenía una foto de un documento, todo lo que él sabía era lo que yo le había dicho en palabras. Así que bueno, charlando con él el día lunes, ya después que pasó la primera semana, él me dice, yo te voy a dar una llave para que cuando vos vengas más temprano ya vos puedas entrar a la oficina. Y si te quieres ir más tarde, te puedes ir tranquilamente, ¿no? Es básicamente un llaverito de esto tipo NFC, magnético y una llave para abrir las puertas. Así que eso pasó y eso fue increíble porque básicamente yo era alguien que recién llegaba a la calle, no me conocía, no tenía ni una foto de mi documento y me dio ese pie de confianza, ¿no? Así que bueno, nada, le agradecí mucho y al otro día también le doy una fotocopia de mi documento, de mi pasaporte que yo tenía en ese momento, ¿no? Así que bueno, pasan los 3 meses, cumplo la misión de hacer la aplicación web, queda totalmente funcional, se hace un asado, celebramos, compartimos entre todos, las personas lo usan, se dan de cuenta que se ahorran mucho tiempo, que realmente facilita las cosas, así que nada, todos contentos, ¿no? Me pagan la totalidad de dinero que me faltaba por pagar, más un bono de una cantidad en dólares extra, ¿no? Así que nada, yo recontentísimo, ¿no? En ese camino también de esos 3 meses yo logro también iniciar mi trámite de residencia temporal, por lo cual me dan un papel que se llama precaria, que es un documento que dice que tu documento de identidad está en proceso y es un papel que ya te autoriza estudiar o trabajar en el país legalmente, ¿no? Así que nada, mientras tanto, pasado ese tiempo, bueno, yo puedo hacer eso y bueno, se termina, ¿no? Los 3 meses para hacer el tema de la aplicación. Queda funcional, yo me quedo unos días más extra solucionando algunos problemitas que tenía la aplicación, pero claro, ya yo tenía que buscar otro trabajo, otra actividad para hacer, ¿no? Ya que ahí ya no tenía mucho sentido mi presencia, digamos. Así que bueno, la hija del señor sigue hablando con otros contactos y me consigue un trabajo. Yo también por mi parte seguía haciendo entrevistas
grupos de recursos humanos. Acá hay empresas que se dedican a eso y te buscan una empresa donde vos puedas encajar. Así que bueno, nada, yo como que no avanzaba en eso en ese tiempo, ¿no? Yo tenía pocos meses, bueno, 3 meses de haber llegado, no tenía DNI y por ahí como que siento yo que por no tener el DNI se complicaba más. Porque si bien tenía la precaria que me permite trabajar, no tenía un número de DNI, sino es un número diferente. Así que bueno, la hija del señor me consigue un segundo trabajo en un estudio de arquitectura donde básicamente yo lo que hago es tomar imágenes. A ver, les explico desde el principio. Básicamente en el estudio de arquitectura venden diseños de edificios, lo que llaman renders. Y bueno, además de los renders, ellos vendían también a sus clientes aplicaciones para vender, por ejemplo, complejos de apartamentos. Entonces me daban el diseño de un edificio que se iba a vender en Francia, los apartamentos, por ejemplo, y vos me los daban a mí todos los frames que tomaban las fotos en el programa 3D. El programa 3D le tomaba fotos alrededor y yo me encargaba en una aplicación web darle vida, que rotara, que la persona pudiera rotar el edificio alrededor, pudiera ir navegando por cada piso del edificio, darle clic al piso, ir a un apartamento específico y ver un plano técnico y un floor plan, que es una imagen donde se ve el departamento totalmente amoblado. Así que esa fue mi tarea en ese lugar. Pude hacerlo, además de otras cosas más pequeñas, y bueno, ya eso quedó funcional, ¿no? Fue bastante complicado hacer la primera aplicación funcional. Me tomó un mes de prueba y error y lo pude lograr. Después, claro, eso fue en septiembre de 2018 que yo entro en el estudio de arquitectura y ya para el mes de diciembre los chicos me dicen, los dueños de la empresa me dicen, mira, ya sabes hacer los orbitals, no es necesario que estés trabajando viniendo a la oficina, ya puedes trabajar desde tu casa. Acá claro que hay una anécdota más. Cuando yo voy a ir al estudio de arquitectura, uno de los dueños me ofrece quedarme en una casa que ellos tenían para guardar herramientas, máquinas, entre otras cosas. Porque básicamente ellos tenían el estudio de arquitectura y además una empresa de construcción y no sé cómo llamarlo, también hacían todas las bases de edificios, abrían los agujeros con máquinas, todo eso, movimiento de tierra, digamos. Así que bueno, en ese lugar me ofrece quedarme en un quincho. Estaba la casa, que la casa estaba una casa enorme, pero no se estaba habitable porque estaba como en demolición, pero quedaba el quincho que sí estaba habitable. Y bueno, ahí estaba un chico peruano que se quedaba y bueno, a mí me ofrecieron quedarme en el quincho. Y yo obviamente acepté y dije, alquiler gratis, ¿no? Por un tiempo. Así que bueno, yo me fui de la pensión de donde estaba, me fui ahí y ahí estuve viviendo con el peruano más o menos de septiembre hasta diciembre, no, hasta noviembre por ahí, finales de noviembre. Estuve ahí, bueno, en el quincho y nada, había un buen ambiente con el chico de Perú, ¿no? Así que bueno, ellos me dicen que busco un lugar para alquilar donde yo pueda estar cómodo y pueda tener un escritorio, tener la computadora y trabajar. Porque con el trabajo que tuve anteriormente en el estudio de peritaje, puedo comprarme una computadora. Así que bueno, nada, en el estudio de arquitectura fueron muy buena onda y me dijeron, che, mira, vete con este chico. Había unos chicos, empleados de ellos que tenían una camioneta para moverse en la ciudad y bueno, fuimos, me lo prestaron, digamos, para que me ayudara o me acompañara a buscar lugares para alquilarme una habitación, ¿no? Así que fuimos por distintos lugares, la mayoría bastante feos, no eran lo indicado,
pero encontramos una casa donde tenían habitaciones muy lindas con baño privado y bueno, ahí encontramos y recuerdo que eh, recuerdo que me pagaban por cada orbital 15.000 pesos, que era aproximadamente $500 y la casa me costaba 6.500 pesos. Y recuerdo que esos 6.500 pesos eran como $200. Así que nada, ahí me mudo y ya quedo un poco más independiente, ¿no? Ya yo trabajo como freelance desde esa casa, en mi pieza ya tengo un escritorio, silla, me compro una silla, eh, de- no como esta, pero de oficina, usada, estoy más cómodo. El problema es que, claro, en el estudio de arquitectura baja la cantidad de orbital que me tienen que dar. Entonces, no es como que yo todos los meses tenía asegurado un orbital. Podía tener ninguno y capaz el otro mes dos y capaz los próximos meses, 3 meses, no, ninguno. Entonces, nada, bastante complicado. Bueno, yo me conseguía otros clientes de forma freelance, haciéndole páginas web, eh, cosas en WordPress, pero nada, bastante complicado tener una cartera de clientes que te dé una entrada de dinero constante. Así que nada, yo comencé a ir con la idea de, nada, tengo que conseguir un trabajo en relación de dependencia. Entrar en una empresa formalmente a trabajar. Así que bueno, comienzo a hacer entrevistas. Ya es 2019. La gran mayoría es como que no pasó la primera etapa. Acá también recalco que cuando yo estoy en el estudio de arquitectura, más o menos en enero de 2019, ya yo consigo tener mi primer documento de identidad, mi DNI argentino. Así que bueno, eso fue algo bastante bueno que también creo que me ayudó bastante a que se me abriera el camino, ¿no? Así que bueno, llego a este punto y bueno, sigo teniendo muchas llamadas con consultoras de recursos humanos, charlo, muchas no avanzo, hasta que, bueno, llego a una donde sí avanzo, ¿no? Y voy a una entrevista ya tú a tú una empresa que es distribuidora farmacéutica. Y nada, voy a esta entrevista primero con alguien de recursos humanos, charlo con esta persona, todo bien, y inmediatamente me mandan a hacer una prueba técnica a otra oficina de ese edificio, ¿no? Así que voy con una ingeniera, me hace hacer un pequeño fix de una imagen descuadrada en su página web y lo hago en pocos minutos. Así que nada, después voy de nuevo con el de recursos humanos y, y digamos que me dice más o menos cuánto me pueden pagar. Me ofrecían 32.500 pesos en ese momento, mensuales, más otras cosas, beneficios que ellos daban. Así que nada, me dice eso y bueno, me dice que después me llaman si quieren seguir conmigo, ¿no? Así que nada, llego a mi caso y a los 2 días me dicen que sí. Me dicen que sí. Y quieren que trabaje con ellos. Y yo tomo la maravillosa decisión de decir que no. Las razones por las que yo digo que no es que estaban trabajando con PHP, que es una tecnología vieja con la que yo no quería seguir trabajando, con cosas que yo considero malas prácticas. em, y además de eso, yo tenía otras ofertas con otros programadores que se manejaban freelance y quería que yo trabajara para ellos. Yo sentía como que por ahí, por ese camino, por esa línea, yo iba a estar tranquilo, iba a tener trabajo con ellos. Pero cuando yo voy y ya tengo la entrevista con ellos y veo el código, cómo trabajan, yo digo, no es el camino que quiero seguir, ¿no? No era el camino profesional que quería desarrollar yo, ¿no? Así que bueno, ahí me la doy de exquisito. eh, Básicamente rechazo todas. Y nada,
sigo un par de meses más sin trabajo, ya me estaba quedando sin plata, ya estaba como comenzando a gastar los ahorros, así que nada, no podía dormir, estaba terriblemente preocupado, asustado, hasta que llega otra consultora y me dice que tienen hay alguien interesado, así que avanzo a la parte de la entrevista técnica. Fue una charla, no fue tanto técnico, básicamente contar lo que yo, digamos, hice en toda mi experiencia laboral, lo que estudié. Y bueno, ellos me dicen, después me llaman los siguientes días y dicen que quieren seguir conmigo, ¿no? Así que yo, nada, contento. Me contactan para hacer un examen preocupacional, que es un examen médico que te tienes que hacer antes de entrar a una empresa, antes que te den de alta. Nada, hago eso y yo esperaba más o menos que en una semana o dos me dijeran, esta es tu fecha donde inicias a trabajar. Bueno, pasó ese tiempo y no sucedía nada. No sucedía nada, no sucedía nada. Yo dije, bueno, esto se cayó. Y yo seguí en la misma situación en que seguía sin conseguir trabajo, ¿no? Y yo creo que con mis ahorros me quedaría de pedo 2 meses para sobrevivir de alquiler y comida. Eso sin contar que yo tenía que mandar plata a Venezuela, así que estaba con el agua al cuello. Así que bueno, pasa ese tiempo, le escribo a uno de los chicos, después viene y me llama y me dice, che, estamos interesados en ti, pero tenemos problemas acá en la empresa con recursos humanos que todavía no podemos avanzar, pero quédate tranqui, esperanos que vamos con vos, ¿no? Así que nada, creo que espero casi como un mes más, ya pisando julio, y, y nada, yo ya estaba totalmente, había dado ese trabajo como perdido, ¿no? Porque a la final nunca me llamaron, ¿no? De repente viene un día de mediados de julio y me dicen, José, inicias tal día, ya venía a firmar unos documentos que faltan. Así que nada, ese fue uno de los días más felices que he tenido acá, ¿no? Así que nada, lloré de la felicidad después que corté la llamada. Y nada, fue increíble. Fue un hito, fue un camino que comenzaba, ¿no? Ya dejaba de sobrevivir, ya dejaba de trabajar un montón de horas siendo autoempleado y ya poder entrar en un esquema de trabajo más estable y también de aprender buenas prácticas, de trabajar en equipo, cosas que me faltaban aprender. Así que nada, ahí entré en esa empresa y bueno, aprendí un montón y nada, ese fue mi primer trabajo en blanco en relación de dependencia formal en Argentina y nada, ya después de eso estuve en un montón de empresas más, bancos, empresas grandes internacionales, Software Factory, un montón de lugares, así que eh, nada, esa fue básicamente mi historia. No fue fácil. eh, tardé, tardé más de un año en poder tener mi primer trabajo en relación de dependencia y nada, tuve que remarla, pero se pudo. Para cada persona es diferente la experiencia, ¿no? Algunos pueden conseguirlo un poquito más rápido, algunos no tanto, pero bueno, yo logré conseguir eso y bueno, ahora estoy bastante estable y tranquilo a nivel laboral, ¿no? Así que nada, esa es mi historia. Espero que les haya gustado el video. Compartan también sus experiencias si quieren en los comentarios. Denle suscribirse. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.